Señores, Santiago Neme, desde el estado de Washington, en Estados Unidos, la ciudad de Seattle, la Universidad de Washington. Santiago, ¿estás ahí? Lo digo con algún... Sí. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo están? Feliz Día del Trabajador a todos los argentinos y sobre todo al equipo médico que están trabajando. Gracias, igualmente para ustedes. ¿No? Igualmente para ustedes. Es infectólogo y director médico de uno de los hospitales de la Universidad de Washington en Seattle, una de las ciudades más lindas del mundo, que les cuento, Santiago nos ha invitado a conocer. No a ustedes, a nosotros. A mí no, A mí no. Pero te incluimos por supuesto, Mariana, por supuesto. Bueno, Santiago, confiamos en vos para que nos cuentes la historia de un paciente desde que entró al hospital hasta que se fue del hospital, qué pasó con él y por qué el resultado que tuvo. Adelante. Sí, la historia acá es de un paciente que se llama Ray, y Ray es una persona de 42 años. El único, digamos, factor de riesgo que tenía para un COVID severo era el sobrepeso. O sea, me parece muy bien que lo estén tratando de este tema porque es muy, muy importante. Y Ray pasó 3 meses en nuestra terapia intensiva. Por supuesto, no podía conectarse con su familia. Estábamos todos conectándonos por pantallas y fue una situación muy difícil. Entonces quería mostrarle las etapas donde Ray, entra al hospital. No sé si tienen la foto. 3 meses en la terapia intensiva, van a ver la foto en la cama. Después, el momento tan especial que es cuando un paciente está extubado, es decir, se saca el tubo de la respiración del respirador, ¿no? Y la alegría que significa eso. Y quería contarles que en nuestro hospital, hace aproximadamente 3 décadas, empezamos una tradición que cada vez que nace un niño, se pone por altoparlante una canción de cuna, instrumental, sin voz, sin ninguna voz, ¿no? Entonces lo interesante es que uno está viendo pacientes y escucha la canción de cuna y es como que te da una alegría, una cosa de bueno, están haciendo en todo el hospital, todo el hospital, y a un sonido donde uno lo escucha pero no supera, digamos, no interfiere con la actividad médica, ¿no? Dame un segundo, Santiago, quiero explicar a la gente que estamos invadidos por el vivo, porque una de nuestras obligaciones como canal de noticias es mostrarles qué está ocurriendo en los atascos en la capital federal y en la Panamericana, si mal no veo. Eso estamos viendo, sí. Así que esto, perdón, Mariana. No, por favor. Esto nos limita en cuanto a poner fotografías, pero le voy a pedir al señor director si puede poner esas 3 fotografías del paciente que mencionaba recién Santiago en mi lugar, como para que la gente pueda ver un poco también de qué estamos hablando. Si no, parece que Santiago está describiendo el tránsito. Claro. No hay problema, entiendo es la realidad, es la verdad, la realidad. Por eso no hemos mostrado las fotografías todavía. Pero bueno, entonces quedamos... Entonces, esa tradición de poner esa canción es vieja, digamos, con el tema del nacimiento. Pero lo que pasó es que estamos viendo que después de tener un paciente 3 meses en respirador artificial, ¿no? Al extubarlo, es un momento tan especial y queríamos celebrarlo. Y por eso es que empezamos, en lugar de poner la canción de cuna, empezamos con otra canción para esos eventos. Y la canción tiene que ver, es una canción de The Beatles, y es una canción que se llama Aquí viene el sol, ¿no? Acá viene la luz, claro, ¿no? Imaginen un paciente que esté en una cama, muchas veces está pronado, es decir, está dado vuelta, y tiene totalmente desorientación con lo que es el día, la noche, el sol y la oscuridad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, Santiago, por cuánto tiempo tiene esa desorientación un paciente? Y bueno, en realidad el paciente está sedado totalmente durante ese momento, y después cuando sale puede tener problemas de desorientación porque algunos de los medicamentos todavía siguen en uno. Entonces esta persona, Ray, se levantó, se despertó y estaba un poco confundido por algunos días, pero después al reconectarse con su familia y todo, es como que volvió a... Pero depende, Mariana, depende porque depende del paciente, depende de la edad. Por suerte, él lo único que tenía era el sobrepeso y no tenía ningún otro problema neurológico, ni cardíaco, ni diabetes, etc.
pero bueno, estuvo 3 meses en la terapia intensiva con un respirador. Entonces pensamos, ¿por qué no celebramos esto y no solamente en la habitación de esta persona, sino con el hospital? Entonces empezamos, cada vez que extubamos a una persona poníamos esa canción. De vuelta, no muy fuerte, pero que todo, entonces estabas viendo a otros pacientes y podías escuchar eso. Y te daba una sensación muy emocionante de que, bueno, sí, es una manera de unirse todo el hospital, ¿no? En un segundo, tanto en un nacimiento como en una recuperación, en 2 hechos positivos, cuando están todos los médicos a lo mejor tratando de salvar vidas. Exacto, y celebrar los ahí está la foto, está la foto del paciente. Sobre todo ahí ven al paciente en la terapia intensiva, ahí está con uno de nuestros enfermeros. Los enfermeros, digamos, pasan horas y horas con estos pacientes. La cantidad de chequeos y cosas. Estuve hace poco correspondiendo con una enfermera de Buenos Aires, Flor, y la cantidad de chequeos y cosas que le hacemos a estos pacientes son iguales en todo el mundo. Y la verdad que es un trabajo impresionante y que traumatiza a las personas, pero también hay momentos muy alegres y que hay que celebrarlos. Por eso ponemos esa canción. Buenas tardes, Santiago. Si me permiten, a lo mejor hago una infidencia, pero quisiera decir por qué está contando esto Santiago. Santiago cuenta que cuando un paciente se extuba y empieza a dar sus primeras palabras en una terapia intensiva, un hospital ya sabe que cuando se escucha una música muy determinada, se sabe que ese paciente salió del respirador. Y eso lo cuenta Santiago en respuesta a un tuit de una enfermera que si es posible vamos a convocar en algún momento. Claro. Que se llama, el Twitter es Florcita Rumi, que en un momento dijo, con bronca, rabia, cansancio, agotamiento, pobreza, dolor de cabeza y de espalda, tengo fuerzas, saco la sonrisa y hoy extubamos a 2 personas. Entonces, eso que cuenta en las redes sociales, Flor, es respondida por mí agradeciendo y por Santiago contándole esta historia. O sea, que creo que hoy por hoy tener estas acciones, por ejemplo, en un hospital en el cual el que escucha una música sabe que una persona se está recuperando, creo que es absolutamente emocionante, impactante y para agradecer. Así que eso Santiago, por eso es que estamos contando esta historia y me parece que vos como director de un hospital que hayan tomado esa decisión y que una comunidad entera hospitalaria sienta en el sonido de esa canción la recuperación de un paciente, creo que cuenta totalmente la historia. ¿Podemos escuchar la música o tenemos alguna limitación? No. ¿Podemos escuchar la música que mencionaba recién? Ahí va. Eso es. Santiago, ¿cuál es la sensación de las personas que trabajan en el hospital? Son lágrimas de alegría, es un alivio y es como resultado de la culminación de meses, de horas y de tristeza y de soledad y bueno, del peligro a la muerte, ¿no? De la sensación de que esta persona iba a no ver a sus hijos nunca más, a su esposa nunca más, y tampoco iba a hacer lo que él amaba, que en realidad ahí está, ese es el día que se extubó. La foto anterior es el día que se extubó, y Ray en realidad era alpinista, o sea, lo que hizo él al mes de salir del hospital empezó a subir montañas, o sea, a hacer alpinismo de vuelta. Todo es posible, ¿no? Todo es posible y luego de la externación del hospital, los controles, Santiago, porque no es que puede... ¿Por qué no contás acerca de esto? Claro, el control, o sea, con él lo que pasó también es que él tuvo esta niebla que es muy frecuente, donde se sentía que a veces no estaba pensando normalmente y pasó varias semanas así, pero tuvo un momento paulativo y de mejoramiento, ¿no? Pero el control, digamos, del paciente, como ustedes saben, tenemos las clínicas de post-COVID para la gente con complicaciones. Por suerte, él tuvo una trayectoria de mejoría muy buena y no necesitó eso, ¿no?
no necesitó ir a esa clínica, pero sí tuvo algunos chequeos que tenían que ver con su función renal, con sus riñones, porque durante la terapia intensiva hubo un pequeño problema con su función renal. Y también en un momento donde él tenía un shock, digamos, la presión arterial bajó, también había un problemita con el corazón que es muy común, pero después se resolvió esto cuando él salió de la parte aguda. O sea, y estos casos son miles de casos. Yo quería también contarles algo personal. Desgraciadamente, mi tía de 67 años tuvo COVID. Ella vive en Buenos Aires y yo la estaba manejando, digamos, a distancia. Y bueno, empeoró, donde la saturación empezó a bajar, como lo discutimos en este programa. Y tuvo que ir a un hospital de la ciudad de Buenos Aires, fue al hospital alemán, donde la atendieron excepcionalmente todos los médicos y los enfermeros, así que quería agradecerles. Pero bueno, esto es algo que nos toca a todos, ¿no? Para mí fue la primera vez que pasó esto en mi familia, ¿no? Pero todos tenemos estos casos en nuestra familia, estos casos en nuestros pacientes, y hay mucha gente que ha muerto. Uno ve, yo tengo tantos amigos acá de origen indio que tienen familiares en India ahora que están muertos, ¿no? Personas de 40 años, es horrible lo que está pasando en India, por ejemplo. Pero con gran cantidad de personas que se recuperan, como la historia que acabas de contar, y bueno, y la alegría que tenemos los trabajadores de salud, Flor y otros, todo el sistema sanitario cuando un paciente se recupera. Nos quedamos con eso, nos quedamos con esa alegría, nos quedamos con esa recuperación y con la posibilidad de ver el sol. Gracias, Santiago, por esta entrevista, y vamos a seguir hablando de lo que siempre hablamos. Gracias. La próxima quizás hablemos del amor. Bueno, que es una especialidad de una especialidad de Santiago. Ahora sí, el tema tiene que ver con la eficacia de las vacunas. Le voy a pedir a Roberto que cuente alguna historia con una placa para que ustedes vean la eficacia de las vacunas, algunas de las cuales se utilizan en la Argentina y otras en el exterior.